Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en el Muntref, el Museo de la Inmigración, Hotel de los Inmigrantes, donde hoy vamos a conversar con Roberto Igarza, que es docente, investigador, miembro de la Academia Nacional de Educación. Roberto, ¿cómo va? Muchas gracias. ¿Qué tal, José? Roberto, en los últimos tiempos, en el mundo en general y en la Argentina tal vez de manera más reciente, se habla o aparece una palabra en las conversaciones públicas, en algunas conversaciones sectoriales, que es convergencia. ¿Qué es la convergencia? Bueno, es tal vez una de las promesas surgidas a partir del inicio de Internet, años 90, que pretendía de algún modo decir acerca de algo muy importante, que era acceder a una red, por entonces para pocos, con la posibilidad de que esa red se convirtiese en la red de redes. La capacidad de transmitir de algún modo todo lenguaje, todo contenido, transformado en unos y ceros a través de redes digitales. En alguna medida eso que está dicho tan sencillamente por entonces era, además de una promesa, un gran desafío. Había que lograr que todas las redes pudiesen digitalizarse y que los contenidos digitales a su vez pudieran circular con la mayor neutralidad posible, por cierto, a los efectos de que los usuarios tuviesen casi en cada enchufe la posibilidad también de acceder a la red y de acceder, por lo tanto, a contenidos de todo origen, no importa su naturaleza, convertidos en unos y ceros, accesibles a través de alguna pantalla. Muy sintéticamente, eso fue la promesa y el desafío de los años 90. ¿Y por qué es relevante la convergencia hoy? Bueno, primero porque sin ninguna duda los usuarios han entendido que es una forma extraordinaria de acceder sin territorio, sin jurisdicciones, casi sin limitaciones, buscando aquello que más les importa en un contexto dado, incluso independientemente de la plataforma, independientemente del dispositivo, independientemente del contexto. Es decir, el ecosistema cultural mediático, todo aquello que es posible producir y poner a disposición de los demás, puede circular y los usuarios lo que hacen es, obviamente, ser cada vez más demandantes, sabiendo que es posible demandar más y que es posible encontrar casi todo lo que uno pretende y que la metared siempre tiene un eco, así que siempre tiene una respuesta posible. Así que es importante en la medida en que la convergencia es un factor clave para la democratización en el acceso al contenido, es clave porque de algún modo fluyen los contenidos con una posibilidad extraordinaria que es la dialógica, ser vívocos y que los usuarios se conviertan en alguna medida en participantes, incluso con esa palabrita maravillosa que ya tiene más de 3 décadas, por cierto, que tiene que ver con esto de prosumidor, ¿no? Esta alternancia entre consumir contenidos y producir. No necesariamente de manera equilibrada, por cierto, no es así para la amplia mayoría, pero sin ninguna duda es una amplia posibilidad para la amplia mayoría de las personas. Y esa posibilidad de producir contenidos, a veces, bueno, el mundo es grande, ¿no? Y va viendo cómo se da esa posibilidad en distintos lugares. Algunos dicen que en América Latina es más bien baja la participación de los usuarios en la generación de contenidos e incluso de las organizaciones e instituciones en generar contenidos que sean consumibles universalmente y que eso hace que en realidad la mayoría de nuestros consumos culturales provengan desde fuera, de otras áreas culturales, otros ámbitos geográficos. ¿Eso es así? Bueno, en parte yo creo que es una verdad latinoamericana, una verdad mundial, una verdad particularmente latinoamericana, es decir, hay un desequilibrio entre emisor y receptor en esto de la alternancia, decíamos, de producir y de consumir. Y al mismo tiempo un nivel de participación que resulta escasa a los fines de responder a esa promesa mutua de los años 90. Voy a poner a disposición de todo el mundo, para todo contexto, a través de todas las pantallas, todo tipo de contenidos, y los usuarios, en alguna medida, aceptando el desafío, también prometían ser parte de un sistema donde la participación era clave. Esa participación depende de competencias digitales, competencias de lectura y escritura, y capacidad para interpretar textos, incluso para leer
lenguajes como el audiovisual, para lo cual la escuela no necesariamente forma a las personas. Así que desde ese punto de vista, en alguna medida la convergencia sigue todavía en etapas progresivas, ganando usuarios, pero no necesariamente a la altura de lo esperable. Esa promesa que vos marcabas al principio, ¿no? Que es la promesa del comienzo de la era digital, si se quiere, de una democratización, una universalización del acceso, de finalmente generar oportunidades independientemente del lugar y de las condiciones en las que uno nazca, está más cerca de cumplirse tal cual la conocimos, esa promesa, o la interpretamos, o al revés, vamos camino por la misma evolución de la tecnología, por que en definitiva a lo mejor aquello era una utopía, vamos camino a una brecha digital más amplia. Bueno, comencemos por decir que hay nuevos jugadores en todo esto que han ido apareciendo. La convergencia supo tener un vector tecnológico muy importante, un nivel empresarial muy importante. La convergencia se apoyó básicamente en esos dos pilares originalmente. Después aparecieron obviamente nuevos jugadores que en esa desintermediación producen un juego nuevo, porque del punto de vista del conocimiento, 5 siglos ordenando, buscando un formato enciclopédico que ordenara esa producción, bueno, de algún modo se ve transformado, trastocado por un orden nuevo, una forma de presentar la información en manos de tal vez jugadores nuevos que tienen otros intereses y que no necesariamente visualizan en esta etapa de la modernidad tardía lo que supimos entender por entonces. Así que ahí hay nuevos desafíos. Es decir, la convergencia entra en una nueva etapa, una etapa donde hay tensiones nuevas respecto de regulaciones de cómo circula la información, cómo se accede a la información. Sabemos que hay nuevos desafíos a nivel global, han aparecido después del 2001, evidentemente, situaciones globales que generan nuevas tensiones. Y en esas nuevas tensiones hay que aceptar que nuevas preguntas demanden repensar la convergencia, pensarlas de un lugar distinto. Pero en todos los casos, José, yo creo que es muy importante saber que ya no hay ningún contexto en el cual un lenguaje sea predominante. Por ejemplo, en el living antes el lenguaje predominante era el audiovisual, el televisor con su lenguaje, en la oficina. Entonces, los contextos han perdido el significado que tenían, están resignificándose constantemente, hay una intersección de esferas públicas y privadas y evidentemente los contenidos se han plataformizado y en esa plataformización atraviesan todos los contextos, todos los momentos, no importa a través de qué dispositivo, incluso a pesar de las barreras que unos y otros pueden llegar a poner, gobiernos o privados, para que la gente no acceda. Así que nuevas preguntas, estamos a la búsqueda de nuevas respuestas. Te escuchaba y cuando mencionabas un poco las plataformas, el rol predominante que empiezan a tener, y me venía un poco a la mente el eco de la aguja hipodérmica, ¿no? La bala mágica, y decir, bueno, estas plataformas gigantes, universales, que no son neutras porque tienen sus algoritmos y ajustan en función de sus propios intereses comerciales, y tal vez en algún caso político también. ¿No hay un poco de eso? ¿No hay una vuelta de la sospecha, por lo menos, de que estamos siendo manipulados por una Matrix que es muy poderosa y que nos puede dominar? Bueno, yo creo que ante cualquier especulación sobre esas bases, lo que hace falta es competencias para descifrar, desmontar estrategias de terceros a los efectos de que los individuos hagan uso de su libertad, porque en definitiva es lo más importante, y para eso hace falta competencias, nuevas competencias. Decíamos recién el tema del lenguaje audiovisual. Es sumamente importante en la medida en que el lenguaje audiovisual hoy captura una gran parte de los minutos de consumos culturales, independientemente de la plataforma. Se ve cada vez más televisión fuera del televisor. Digo, Netflix en alguna medida, on demand, en otras pantallas. Con lo cual, ahora, las personas no suelen tener competencias para
entender acerca de lo que significa el mensaje cuando está bajo el lenguaje audiovisual. Así que ahí hay, por ejemplo, un rol de la educación que hay que revisar, cuánto las personas salen de la escuela sabiendo acerca de, saber lo que es un picado, un contrapicado, entender y desmontar eso para hacer una apropiación adecuada, del mismo modo que buscamos que la lectura sea comprensiva, una comprensión lectora apropiada a los tiempos, ¿no es cierto? Ahí me parece que hay un déficit que a la escuela le cuesta saldar, y sobre lo cual deberíamos trabajar más para evitar justamente cualquier tentación de un tercero por manipularme. En varias respuestas ya un poco ibas abriendo la puerta hacia al ámbito de la educación, ¿no? Lo mencionabas explícitamente sobre los faltantes o los déficits, ¿no? que tiene la escuela en todo nivel, ¿no? En cuanto a su diseño incluso, ¿no? Como su currícula, la formación docente, el diseño de las aulas o de las materias, ¿no? ¿Por dónde se empieza a generar ese espacio de formación nuevo para este nuevo tiempo de la convergencia? Bueno, hace unos años, ya bastantes, escribimos un libro con otros colegas profesores que se llamaba No seamos ingenuos para una lectura inteligente de los medios, tratando de sensibilizar a aquellos que podían tener la oportunidad de repensar la educación, pensando en que había que darle más énfasis a otros lenguajes que el texto. Por supuesto que el texto es y sigue siendo fundamental en el aprendizaje. Pero estamos convencidos, creo que no soy el único, creo que somos más que los autores de ese libro, mucho más, aquellos que pensamos que para participar en esta nueva etapa de la convergencia, donde los contenidos fluyen, que están disponibles todo el tiempo, desde cualquier lugar, en cualquier pantalla, todo tipo de contenidos, sin grandes limitaciones ni segmentaciones de edad, deberíamos tal vez repensar cuáles son las competencias, a partir de sostener las competencias más básicas, que es qué hacemos con la lógica matemática, qué hacemos, y sobre todo apuntando cada vez más a la resolución de problemas prácticos. Me parece que por ahí va gran parte de la solución. Y los medios de comunicación, en alguna medida siempre lo han sido, una puerta a aquellos problemas del cotidiano a los cuales la escuela le cuesta responder. Los medios son más actuales, caliente y frío. Digo, no importa cuál es su naturaleza, están hablando más de los problemas del cotidiano y la escuela suele estar más bien alejada de esos problemas. Así que hay un esfuerzo para realizar importante y un uso de los medios pendientes, porque no es cuestión de un programa del gobierno tal o cual para inducir al uso. Me parece que hace falta una política de Estado, me parece que tiene que superar el ámbito de un gobierno y superar incluso una plataforma. Roberto, hay un tema que vincula un poco todo lo que estamos conversando, que es el de la atención, ¿sí? Pero justamente vamos a jugar un poco con la atención de los espectadores y te voy a pedir que abordemos esa cuestión después de esta pausa. Seguimos conversando con Roberto Igarza aquí en TMT Conversaciones. Roberto, estamos expuestos a muchos estímulos, multitasking, estímulos constantes, notificaciones en el móvil, seguimos varias redes sociales simultáneamente, muchos grupos en WhatsApp. A la vez tenemos que trabajar, resolver temas de nuestros trabajos, tal vez estudiar, adquirir nuevos conocimientos. Hay quienes dicen que terminó, no existe más la atención, ¿no? Los más extremistas, otros dicen estamos en la crisis de la atención, otros hablan de atenciones múltiples. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? A mí me parece que mi abuela ya era multitarea y que la cuestión pasa por cómo fragmentamos el tiempo y lo distribuimos entre esas diferentes tareas. Y eso es lo que viene cambiando.
un sentido de la pluriatención, tenemos que estar muy atentos, muy alertas en el campo visual, en el campo cognitivo, tenemos que estar todo el tiempo en alerta. Y eso nos lleva a estar en un estado de preocupación, porque no de agitación, pensando que hay algo mejor de lo que estamos viendo, ¿no? Digo, un canal de televisión, lo que nos estamos perdiendo. Por lo tanto, en alerta, preventivo. Ahora, mi abuela ya era multitarea, decía, y me parece que lo que está ocurriendo es que la fragmentación del tiempo, ese otorgamiento de la atención a un objeto en particular, se está volviendo en unidades más pequeñitas. De hecho, se habla cada vez más de multitarea compulsivo. Hay estudios muy interesantes de la Universidad de Stanford, dos profesores llamados Ophir y Nass, que trabajan muchísimo sobre esta idea de multisharing, no solamente multitasking. El multisharing viene de la época de la computación, de los años 60, es decir, cómo el procesador distribuía el tiempo haciéndole pensar a cada una de las tareas que era prioritaria. En realidad, mientras la tarea se llevaba a cabo, buscaba otra y así sucesivamente, y en forma de carrusel volvía. Un poco como la gente hace hoy con los grupos en WhatsApp. Y me parece que ahí hay algo importante en distinguir entre el multitarea y el multitarea compulsivo. ¿Cuándo se vuelve compulsivo? ¿Cuál es esa unidad de tiempo mínima? Bueno, y ahí de nuevo volvemos a la escuela, la capacidad para enfrentar esas situaciones, cómo gestionar las tensiones entre diferentes interlocutores con diferentes prioridades, cómo fijar, elaborar una lista de las prioridades frente a eso que está aconteciendo. Me parece que esa es una competencia de gestión entre diferentes atenciones que compiten entre sí. Ahí de nuevo la escuela es importante. Quedémonos en la escuela, en los chicos que probablemente sean los más multitasking, mucho más que nosotros. Celular sí, celular no en el aula, celular sí para la educación, fuera del aula, con las tareas. ¿Dónde ponemos el celular en la escuela? Bueno, seguramente en algunos momentos valga la pena sacarlo del bolsillo y hacer uso, y en otros momentos habrá que guardarlo bien guardado. Me parece que la dicotomía, la simplificación por sí o por no, me parece que no alcanza para explicar qué hacer con eso, porque además depende mucho de la edad. Sabemos que por razones diversas los niños cada vez más pequeños están recibiendo, y no estoy con esto señalando a los padres o a los abuelos, incluso que ya no saben qué regalo hacerle al nieto y terminan regalándole un dispositivo celular. No estoy echando, me parece que hay responsabilidades múltiples. En todo caso, la escuela tiene que dotarse de un paradigma provisorio, no puede no tomar un planteamiento, no puede no adoptar una forma. Me parece que lo peor que podemos hacer es no adoptar nada. Segundo, me parece que es importante determinar los espacios-tiempo donde usarlo. Y tercero, que debería ser el punto cero de inicio, es con qué finalidad no lo uso y con qué finalidad lo uso. Me parece que hay que descubrir, hay que redescubrir en las estrategias lúdicas, por ejemplo, el uso de los dispositivos móviles. Me parece que, y estoy diciendo algo muy provocador, digo, si lo pensamos desde las estrategias de Pokémon para redescubrir la ciudad, podemos tal vez, no estoy seguro, me parece que hay que explorarlo, cuánto esas estrategias lúdicas nos permitirían revincular el aula con la escuela, revincular la escuela con el barrio, una unidad de análisis perdida en el tiempo y en el espacio, y por qué no con la ciudad. Así que me parece que hay mucho para hacer, mucho para pensar, y tomar una posición no está mal, aunque sabiendo que es provisoria. ¿Tenemos tiempo en las escuelas para pensar en explorar estos nuevos usos y tiempo sobre todo, y tal vez margen de responsabilidad, ámbitos un poco más flexibles para experimentar con eso? Me parece, y yo me dedico mucho al ámbito universitario, me parece que ahí hay una deuda del ámbito de la investigación científica universitaria a la hora de repensar esto.
Me parece que aquellos especialistas en convergencia, que está lejos de ser la convergencia tecnológica de los 90, que es una convergencia que Jenskin ya ha mencionado y que opera fuerte sobre los determinantes que llevan a un usuario a vincularse con los contenidos, y que el usuario ya adoptó posiciones fuertes, ya se ha transmediatizado, juega en escenas transmediales todo el tiempo, entre el libro y la pantalla, entre el celular y el merchandising. Hay algo allí nuevo. Bueno, ahí me parece que hay que tomar la decisión de investigar a fondo, de proveer desde el ámbito universitario, desde el ámbito científico, desde el ámbito de la investigación, proveer algunas pistas de hacia dónde la escuela podría ir. Eso me parece fundamental. Así que ahí hay una voluntad, yo creo, del sistema universitario, con sus variantes, su gran diversidad y sus muy diversas estrategias, de entender acerca de, lamentablemente no siempre tempranamente, a veces tardíamente, pero de entender y proveer al sistema educativo de algunas pistas de por dónde debería ir esto. Cada vez hay más carreras de posgrado en enseñanza, cada vez hay más en entornos virtuales, más dedicadas a estos temas, así que me parece que hay un esfuerzo que se está haciendo, tal vez no al ritmo que deberíamos, hay que profundizarlo. Uno de tus libros más citados, que ya tiene algunos años, es Burbujas de Ocio. ¿Cuál es hoy el panorama de esos espacios de tiempo intersticiales donde irrumpen los contenidos de entretenimiento en espacios que antes no estaban accesibles? Bueno, cumple 10 años este verano, el texto, no el libro. Llevo algunos meses más. Es un libro que llamaba la atención sobre circunstancias del momento que en el fondo representaban en alguna medida algo de anticipación sobre lo que iba a ser masivo y por entonces todavía algo de segmento. Me parece que las cosas en ese sentido se han profundizado, han indicado que el rumbo que estábamos visualizando se sostuvo, se profundizó, el dispositivo móvil ha ganado el espacio que hoy le conocemos, y me parece que hay que revisar las preguntas de entonces. Como siempre, estoy a la búsqueda de las buenas preguntas, José. Me parece que eso es fundamental para alguien que se dedica a pensar y repensar. Así que lo que estamos haciendo es repensando qué significa hoy ese burbujeo, qué implicancias tiene, mirarlo cada vez más desde el lado del consumidor. Me parece fundamental entender esas prácticas sociales. Es clave el modo en que se han apropiado para hacer uso en distintos contextos, insospechados contextos, para finalidades insospechadas. Así que me parece que lo que hay que hacer es, y en eso estoy, espero no estar anticipando nada, no me gustan las promesas, pero espero poder sacar en el próximo tiempo alguna revisión de esas preguntas que decíamos en esos tiempos. Así que veremos. Hay una centralidad novedosa en el entretenimiento que se hace omnipresente en múltiples actividades. Hablábamos de la educación, pero aparece en todos lados, en la política electoral, en la sociedad en general, ¿no? Que carga un poco de una capa de entretenimiento casi todas, la religión, las creencias, casi todos los ámbitos de la vida. ¿Hay una centralidad nueva del entretenimiento? No estoy seguro de nuevas centralidades. Me parece que hay un proceso. Primero, hubo un proceso, una etapa de desapego del contenido respecto del soporte, que todavía continúa, uno lo puede percibir. Televisión fuera del televisor, ¿no? Eso fue seguido por múltiples rematerializaciones. La televisión fuera del televisor, pero visto en distintos soportes. Y un tercer proceso que me parece que es el actual, que es la inmaterialización. Es decir, ya nadie está visualizando su computadora pensando cuando va a comprar una nueva en las disposiciones en el disco duro que tiene para poder bajar videos. A nadie le importa ya tener el sentido de propiedad, eso que Rifkin y Kelly
determinado en los 90 respecto de la ley del acceso, más que de la propiedad, tiene mucho que ver con esta inmaterialización, es decir, de la desmaterialización, el contenido salió, el libro se desapegó del impreso y lo pude ver en pantalla, la televisión fuera del televisor, eso se rematerializaba en múltiples pantallas, hoy se inmaterializa, ya nadie sabe dónde está, nadie se preocupa por dónde reside, es una fórmula distinta donde el streaming de pronto ha jugado un rol muy importante. Pero hay que decir que al inicio de la convergencia, y uniéndolo con lo que decíamos hace un ratito, al inicio de la convergencia, cuando nosotros probábamos con algoritmos de compresión de video para transmitirlo por las redes, esos algoritmos de compresión eran muy pobres, sabíamos muy poco. Entonces circulaban muy mal, las redes no estaban aptas. Hoy los algoritmos han mejorado y las redes se han potenciado mucho. Bueno, esto favorece esa inmaterialidad, es decir, la nube. Si en alguna medida, como a veces provocadoramente, parafraseando al gran McLuhan, se puede decir, la nube es el mensaje. Es decir, una suerte de reformulación, un parafraseo para señalar la importancia que está teniendo esta inmaterialidad. En algún lugar, de algún modo, está residiendo. Poco me interesa, lo que me importa es las formas de acceder y las múltiples formas de acceder que tiene un contenido, ¿no? Puede tener muchas formas de acceder distintas. Así que en eso estamos, eso lleva a que no haya tal vez una centralidad en el sentido de que se percibe menos el emisor y está menos condicionado por el dispositivo y el contexto. Entonces esa inmaterialización me parece que está caracterizando esta etapa de la convergencia. Roberto, muchas gracias. Gracias, José. Estuvimos aquí en el Museo de la Inmigración, en TMT Conversaciones, charlando con Roberto Igarza, que es docente, investigador y miembro de la Academia Nacional de Educación.